Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Permacultura Podcast. Hoy día nos encontramos en la comuna de Calbuco, en la Escuela Agroecológica Los Maitenes. Nos encontramos con Susana Hernández, que nos ha recibido aquí en su hogar. Bienvenida, Susana, al podcast. Gracias, Pablo. La verdad que me da mucho gusto que estén aquí y pues bueno, este espacio es para todo aquel que quiera aprender y compartir lo que es la agricultura ecológica. Gracias a ti por recibirnos, a Guido también, que está ahí detrás de cámara. Y bueno, nos conocimos hace poco en un encuentro taller en el Manzano, ¿cierto? Que tuvo Semilla Austral. Y Susana fue Susana y Guido, uno de los talleristas del encuentro. Así que bueno, primero que nada, gracias, aprendimos un montón en esos días y accedieron a tener esta entrevista con nosotros, así que estamos muy contentos. A ver, entremos en tema entonces, Susana. Vale. A modo de presentación también, entonces Susana estudió con John Gibbons, que es el creador del método biointensivo. Es un método muy importante que se ocupa en todo el mundo, en muchos países, ¿cierto? Y una de sus principales características, ¿cierto?, es que en su uso estamos recuperando vitalidad en el suelo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito, antes vamos a entrar al método, pero cuéntanos cómo llegaste tú a la biointensividad. A la biointensividad. Bueno, pues te cuento rápidamente. Yo conocí el método en mi último año de la universidad. Yo estudié en Costa Rica, soy mexicana, pero en el último año uno de mis compañeros tomó el curso que se hizo en Costa Rica. Entonces lo llevó a la universidad como algo muy novedoso y ahí conocí, me encantó porque justo él lo aplicó haciendo un trabajo de investigación dentro de la universidad. Uh-huh. Cuando vimos el resultado a mí me encantó. O sea, fue así como, wow, esto tiene algo. Y bueno, después de que salí, yo busqué en México a la gente que estaba trabajando el método y me conecté con ellos y posteriormente, casi recién de que yo había salido de la universidad, se hace uno de los congresos latinoamericanos en México. Uh-huh. Del método biointensivo. Iba a ir John a ese encuentro, a ese evento. De hecho, de aquí de Chile fueron personas. O sea, en realidad fue un evento masivo. Masivo en el tema de mover tanta gente de todo el continente. Éramos más de 150 personas, más o menos. Ándale. Fue bastante grande. Y John era el que iba a dar el taller, en realidad. Entonces, para mí fue así como, wow, voy a participar como de un evento súper interesante y aparte, pues, conocer al creador. Porque yo, de hecho, cuando conocí el método, yo pensé que el creador ya se había... Claro. Ido de este plano, ¿no? Pero en realidad me encantó saber que todavía vivía y yo decía, bueno, entonces el método, ¿cuántos años tiene? Porque estas técnicas para mí eran así como antiguísimas, uh-huh. Porque algunas de esas yo había visto como en el tema de la historia de la agricultura y todo eso, y entonces yo dije, pero ¿cómo el creador de este método recién, o sea, como que es como muy contemporáneo? Dije, claro. Se me hizo como raro, ¿no? Y pues bueno, ahí comprendí que en realidad él no era el creador, sino era el compilador de un montón de técnicas y métodos que se han aplicado en la agricultura pues durante muchísimos años. Uh-huh. Y por eso es que de repente dije, bueno, tiene un tema pues bien interesante. Y ahí me fui involucrando con los compañeros del método biointensivo o del método en realidad en México. Y posteriormente, años más adelante, como unos 4 años después de que yo entré a en este evento, 4 años después, John abre la oportunidad. Bueno, él siempre había tenido abierto para que fueran estudiantes allá con él en Willits, en California. Y justo en ese año 2014, entre 2013 y 2014, yo tengo la oportunidad, porque en realidad uno aplicaba para estar allá con él, ¿no? Poder tener un proceso de acompañamiento y de conocimiento más profundo del método. Entonces tuve la oportunidad de adentrarme, de estar allá en California. ¿Te fuiste para allá? Me fui para allá. Bueno. Estuve, sí, 8 meses y un poquito más, ¿verdad? Pero prácticamente ya así practicando el método dentro de lo que fue
podríamos decir como el grupo que él llevaba cada año, llevaba gente de diferentes partes del mundo. En realidad me tocó compartir el espacio con compañeros de África, de Asia, de aquí de América. Bueno, en realidad era bastante gente. No éramos muchos, pero al menos éramos como alrededor de 15, 20 personas. Y nos repartíamos en diferentes huertos ahí en Willits, California. Así que ahí, conociendo más profundamente el método, pues me encantó. Pero antes de ir, o sea, entre ese periodo de que yo tuve el primer contacto con John, yo me dediqué en ese lapso como de 4 años a dar asesoría técnica con el método. Mi formación como ingeniera agrónoma pues me permitía entrar a diferentes sitios para poder llevar un poco de procesos en las comunidades, y lo apliqué durante ese tiempo y siempre me dio excelentes resultados. O sea, a mí me gustaba porque los resultados eran rápidos y muy buenos. Entonces a la gente le gustaba, y ahí fue donde yo estuve proporcionando un poco de esto. Y cuando voy a tomar el curso con John, o sea, en realidad yo ya llevaba un poco de práctica, pero claramente llego allá y entonces empiezo a precisar un poco más la técnica, y me encantó. O sea, como que yo decía, si yo hubiese aplicado esto antes, yo creo que hubiese sido todavía mejor. Entonces, en realidad fue como entre práctica y luego ir con John fue genial. O sea, yo decía, esto se me hace como que tendría que ser así. Practicas y después vas así como a precisar los puntos que te faltan. Y bueno, en realidad el empuje y ver todo lo que se puede hacer, todo lo que puedes lograr con el método, pues me encantó. Así que me quedé con él, y ahora que estoy acá, aquí en Chile, recién llegué hace unos 6 años. Digo recién porque me voy todavía acoplando a lo que es digamos, el clima de acá y todo, pero sin embargo el suelo y el clima que tienen ustedes acá para mí es exquisito, así genial para aplicar el método. Bueno, y se parecerá un poco por latitud al clima del norte de California, ¿cierto? Totalmente. De hecho, estamos en el mismo paralelo. Mira. Paralelo 42 aquí, y en Willits, California, paralelo 42 del norte. No, mira. O sea, está no así. Ya, o sea, el método es aplicable totalmente. Oye, ¿te acuerdas qué fue lo que más te llamó la atención cuando ya estuviste allá diciendo, ok, esto lo estaba haciendo mal o qué sé yo? Mira, fíjate que en realidad como que no tanto como que estuviera haciendo mal algo, sin embargo como que a veces el enfoque que uno le da es todavía como donde más precisas. Entonces el enfoque de esto es hacer suelo. Entonces a mí me gustaba que John ponía un ejemplo. Él siempre traía un vasito o un tarrito con tierra o suelo, como la gente lo llama, tierra o suelo. Y con una cucharita, él decía siempre que la industria, la agricultura convencional, lo que hace es sacar tierra. Y él lo sacaba así literal y decía, lo saco, ¿no? Y decía, y el método biointensivo lo que hace es al revés, meter tierra, o sea, hacer suelo. Entonces, a la inversa. Entonces, como a mí siempre me ha encantado el mundo micro, así como los microorganismos, cómo se mueven los hongos, digamos, toda la red que se genera en un suelo vivo, en realidad, yo decía, bueno, es que en realidad es lo que menos hacemos cuando hacemos agricultura, solamente extraemos nutrientes, extraemos agua, extraemos esfuerzo, energía, todo, pero nunca aportamos. Entonces, y ahí fue donde uno de los, digamos, como el método tiene 8 principios. A ver, eso, vamos al método, porque si no, estamos hablando medio así como en el aire, y la gente dice, bueno, pero ¿qué es esto? A ver, ya. ¿Qué es esto del método? Cuéntanos un poquito en términos, no vamos a hacer técnicos. Un poco técnicos, pero también en un lenguaje que todos podamos entender. ¿En qué consiste el método? Más o menos paso a paso. Es un resumen, sabemos que no podemos meter un curso de biointensivo aquí. Vamos a leer este libro, página por página. Está en la página tal, va a encontrar usted todo, ¿no? Bueno, pasa que el método consiste en que tiene 8 principios, vale. ¿Sí? 8 principios. Entonces, el primero se trabaja con lo que es la preparación profunda del suelo. En la preparación profunda del suelo, ahí usamos una técnica que se llama doble excavado.
Entonces el doble excavado es, digamos que remover el suelo para que haya descompactación. Esa es la principal labor, descompactar. Solamente con ese simple acto de descompactar, que a veces puede sonar para mucha gente, ¡ay, pero cómo vas a mover el suelo! Que los microorganismos los vas a matar, que vas a remover todo. O sea, hay controversia siempre en este tema. Sin embargo, pues bueno, una de las cosas importantes que requiere el suelo para que se generen los procesos naturales de mineralización y todo ese tipo de cosas que hace la naturaleza de manera normal, requieren oxígeno. Entonces, cuando un suelo está muy compactado, pues claramente no hay posibilidad de que el oxígeno se mueva debajo. Entonces, digamos, como no necesariamente cada vez que vas a cultivar tienes que remover el suelo de esa manera en que lo hacemos con el doble excavado. Pero sin embargo, o sea, bueno, van a requerir ciertas condiciones si lo vamos a hacer o no. Entonces, bueno, ya como meterse un poco más profundo, uno puede profundizar en ese primer punto. Pero para hablarles de los 8, el segundo principio es hacer composta. Entonces, ese principio en realidad se resume en 3 cosas, o en 3 cosas con 3 puntos suspensivos. Y es hacer composta y hacer composta. Entonces, los 3 puntos ahí le siguen, ¿no? Alguna vez conocí una granja biodinámica en Colombia, en el Sopó, cerca de Bogotá, y ellos me contaban, ¿cierto?, que parte del cultivo está destinado a generar material para compostar. Ni siquiera son cultivos que, no sé, que para el consumo, qué sé yo, sino era hacer biomasa para poder compostar. Claro, y de hecho, o sea, en realidad, bueno, me ha tocado conocer también comunidades indígenas donde ellos tienen esa conexión con la tierra, donde dicen, bueno, necesitamos justamente cultivos para alimentar la tierra. Entonces, ese es otro de los principios que tiene John, que es el hecho de cultivos de carbono. No es el tercero, pero está dentro de... No nos saltemos. No nos saltemos. ¿Cuál es el tercero? Bueno, en el tercer, digamos, no necesariamente tienen que estar en orden, pero la idea es tener los 8. Uno de ellos, el siguiente podríamos llamarle que es el de la siembra cercana. Entonces ahí trabajamos con lo que le llamamos nosotros la técnica del 3 bolillo. Entonces, una de las maravillas que tiene este libro es que tiene unas tablas maestras. Y esas tablas maestras te van diciendo qué cultivo y a qué distancia puedes sembrarla. Entonces, esa maravilla no siempre lo tienes como a la mano, pues. Claro. Entonces, el hecho de saber que una lechuga no se siembra igual que una acelga o que un poroto o cualquier semilla, ¿no? Entonces, saber la distancia es un trabajo que se ha hecho durante 50 años, que es lo que lleva John practicando el método, un poquito más de 50 años, de ir tomando nota de dónde crecen mejor. Entonces ya hay ahí como un trabajo bastante fuerte que tiene aquí el libro. Y pues bueno, ahí uno puede consultar, es un libro de consulta, tú dices, ay, voy a sembrar hoy acelgas, ¿cuál es la mejor distancia entre planta y planta? Entonces te vas al libro, buscas acelga o la verdura o lo que tú quieras, se encuentra aquí, es un libro bastante completo. Y bueno, en ese aspecto, lo que le llamamos el 3 bolillo, que eso es como técnicamente hablando, es sembrar en triángulo. O sea, poner 2 plantas y una en medio. Entonces, de esa manera tú logras ocupar un gran espacio, el espacio suficiente. Claro. Sin tenerte que... Sin que ellas se molesten, pero a la vez poniéndolas lo más juntitas posible. Lo más juntitas posible. Ahí es donde entra el punto de intensivo, porque son muchas plantas en poco espacio. Okay. Entonces, no es lo mismo ponerlas en línea, donde te queda un surco que si bien a veces es complicado para cuando no tienes un sistema de riego perfecto, digamos, o suficiente, entonces la gente riega con la mano o la misma lluvia y al gotear, al caer la gota en el suelo, se levantan los pedacitos de suelo. Y la mayor parte de esos pedacitos de suelo que salpican, ¿sí?,
llevan una gran cantidad de vida, de microorganismos. Entonces ahí es una forma de cómo se suben los... mucha gente dice, ay, es que las plagas que tengo en estas verduras, no sé cómo llegaron. Bueno, porque salpicó la gotita y subió el hongo, subió algún bichito. Entonces, el hecho de tener en triángulo te permite incluso generar una biomasa donde cuando llueve, o sea, cuando cae la lluvia o el riego, eso se minimiza muchísimo. También se hace un microclima porque no se genera tanta pérdida de humedad, ¿sí? Entonces hay ahí como un colchoncito de que cubre de que no haya esa pérdida de agua y tampoco hay tanta maleza. O sea, disminuye muchísimo el hecho de que crezcan maleza, porque como se genera un poco de sombra entre ellas. Como un bosquecito chiquito. Como un bosquecito debajo de esas lechugas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como de las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Ahí en esto. Entonces, tenemos por ahí, ya brincándonos a otro, es el uso de semillas de polinización abierta. Ahí es donde nosotros, digamos, como que nos unimos, ya como lo mencionaste al inicio, con la idea y el trabajo que viene haciendo Semilla Austral. Porque nosotros dentro del método, uno de los principios específicamente es que trabajes con semilla de polinización abierta. O sea, ya si estás metido en esto del mundo del método biointensivo, no puedes estar comprando tu semilla en el centro comercial donde los venden, ¿no? A Monsanto, digámoslo. No. A ninguna, o sea, no entramos con semilla transgénica ni híbridas. O sea, la idea es el rescate de las semillas criollas, mantener lo que es la sustentabilidad y el autoabastecimiento. Y no lo logras si no tienes tu propia semilla. Entonces, el hecho de que el mismo método abrace esa, digamos, como esa línea, para nosotros es súper importante. Entonces, es así como que si yo estoy haciendo método biointensivo, pero compro las semillas, entonces no estoy haciendo método biointensivo, porque ya me salté uno de los principios que tiene. Puedo hacer biointensivo, sí, pero no método biointensivo, que es como, digamos, que es como el nombre y el apellido, ¿no? Y pues bueno, eso en esa parte, pues bueno, uno integra de que, bueno, estás en el mismo espacio, ya hiciste doble excavado, hiciste composta, estás sembrando de manera junta o cercana, estás haciendo uso de semillas de polinización abierta, pero también vas a empezar a organizar tu huerto en producir tu comida. Generalmente el método biointensivo está muy enfocado a lo que es la agricultura de pequeña escala. Se puede hacer a gran escala, pero en realidad es más como para la agricultura familiar. Entonces, buscando un poco de que tú te autoabastezcas y tengas todo. Y se puede lograr, o sea, dentro de lo que podríamos decir que el método tiene es que tú logres tener toda tu comida de todo el año sin tener que ir a traer de fuera. Eso se puede lograr siendo así muy, muy preciso, pero bueno, a veces siempre se generan como otro tipo de cosas si no es que entras, digamos, como a ser bien metodista, que vendría siendo el método, ¿no? Pero bueno, dentro de eso está un esquema al que le llamamos 60-30-10. Que esto quiere decir que si tienes que todo tu huerto lo vas a dividir en eso, en 60-30-10. Okay. Entonces vas a cultivar 60% cultivos de carbono, que van a ser tus cultivos de composta también. Okay. ¿Sí? 30% cultivos de calorías, que son las que a ti te van a dar las calorías suficientes que requieres durante todo un año. Y el 10% de cultivo de vitaminas. Entonces, dentro de los principios está que tú cultives tus cultivos de carbono y tus cultivos de calorías. O sea, son como parte de los principios también. ¿Podemos dar unos ejemplos de esos tres tipos? Claro, en el caso de los cultivos de carbono, van a ser, la mayor parte son gramíneas. Todas los que tienen grano. Vamos desde lo que es el choclo, lo que son los trigos, el centeno. Incluso ahí entran también algunos cultivos como las habas, que son, digamos, que tienen esa, buscando siempre como, queremos hacer carbono también, necesitamos el carbono. Y de hecho, o sea, siempre pensando en que ese va a ser el carbono que va a ir a nuestra composta. Entonces, por eso que trabajamos mucho con el tema de tener estos cultivos de carbono, en realidad, que le llamamos cultivos de carbono. Tenemos los cultivos de calorías,
donde entran los que a ti te generan mayor caloría, que vendrían siendo la papa, vienen siendo todos los tubérculos que son como de más, ¿cómo se dice? Como que tienen más cantidad de azúcares, que son los que te dan calorías. Las cebollas, en este caso, bueno, no te genera tantas calorías como te podría generar un puerro, por ejemplo, o un ajo. Entonces, esos te van generando calorías a ti y que son cultivos que no cultivas en gran escala. O sea, siempre vas a cultivar más de carbono, por eso que tenemos 60% más de carbono que de calorías, porque en realidad tú no necesitas tantas calorías. Y porque al carbono igual le podemos sacar provecho al comerlo, ¿cierto? Porque parte de la planta, gran parte de la planta se nos va, vuelve a la tierra, entiendo yo, a través de la composta, pero otra parte, la semilla, en el caso del trigo, qué sé yo, Claro. la podemos aprovechar. Sí, totalmente. O sea, en realidad casi siempre como que un porcentaje bien pequeño es el que tú vas a aprovechar contigo y el otro de nuevo regresa al suelo. O sea, en realidad se trata de trabajar en ciclo, de que tu sistema, que es tu huerto, que es tu campo, lo puedas trabajar de una manera en la que trates de sacar la mínima cantidad al exterior y la mayor parte la recicles dentro de tu propio sistema, que vendría siendo tu casa, tu huerta, todo esto, ¿no? Ese es tu sistema. Entonces tú dices, bueno, yo consumo los granos, pero también probablemente se te ocurre tener un baño seco. Entonces también estás reciclando esa parte de los nutrientes que incluso pasaron por tu tracto digestivo, ¿no? Entonces se hace todo un sistema completo ahí. Y ejemplos de cultivos de vitamina. De vitamina, la mayor parte de las hortalizas están con vitamina. Entonces, digamos que pues todo lo que tienes tú como espinacas, que son altos en calcio incluso, todo lo que son tus brásicas, o sea, en realidad la inclusión de la mayor parte de las hortalizas entran en el 10%. Entonces hay gente que tiene todo su huerto en realidad como completamente de pura hortaliza, pero no trabajas con granos, no trabajas, incluso nosotros dentro del método es bien importante el tema de lo que hacemos, que es la rotación de cultivos. Entonces, en la rotación de cultivos es importante que nosotros dividimos los cultivos en 3 grandes grupos. Entonces, tenemos a las consumidoras ligeras, que en este caso vienen siendo las vitaminas, las consumidoras voraces, que son todos los cultivos de carbono, y los consumidores, voraces, ¿sí? Los ligeros, y tenemos los que son donantes también. Entonces, todas las leguminosas son las plantas que nosotros integramos al suelo para que aporten el nitrógeno que extraen del aire, ¿no? Entonces, para nosotros es importante la rotación y la asociación de cultivos también. Entonces, es rotación y asociación de cultivos, que es parte de uno de los principios que tenemos en el método. Ya uno de los que teníamos en la lista, que no sé dónde vamos, pero... No sé dónde vamos, pero les voy a comentar que por aquí lo tenemos bien, ya digamos como en el orden, si nos vamos Mientras... yo como los practico todos, pues claro, bueno. ya te lo sabes. Oye, te pregunto, la clasificación de estos cultivos para hacer rotación a veces va variando también, ¿no? Hay gente que lo divide en 4, hay gente que está en 6, ¿cómo has visto eso? Mira, a mí me gusta un poco como dándole sentido a este espacio de la rotación. Siempre estoy como pensando en el tema de, bueno, si ahora tuve un cultivo que fue un extractor voraz, no le voy a poner otro voraz, entonces cambio, o un ligero puede ser. Entonces, en este caso, yo me gusta como pongo el voraz y luego pongo el donante, o pongo el donante y luego el voraz, o sea, un poco como casi siempre entre el voraz y el donante que estén juntos. Sí. Y el ligero, ahí entre medio. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es que hasta el 3er año vuelve a aparecer el mismo cultivo que estuvo ahí en el huerto, ¿no? Entonces, un poco como tratando de ser, igual dependiendo de cómo uno lo rota, lo importante es rotar. Si alguien lo divide en 5, 6, lo que quiera, pues bueno, parte de eso pues es parte de lo que uno podría como dirigirlo. El tema es rotar. El tema es rotar. Sí. A modo de explicación básica, tal vez ya todos saben de qué estamos hablando, pero en el fondo es que tenemos camas de cultivo y estas camas las ocupamos en una temporada en algunos de
por ejemplo, trigo, dijimos, que sería voraz, ¿no? Claro, el trigo es voraz. Entonces, esa cama, el trigo ya consumió muchos de sus recursos de la tierra misma, ¿cierto? Del suelo mismo. Sí, del suelo mismo. Y entonces, ya en la siguiente temporada no plantamos una voraz porque le quedan no tanto nutrientes. Entonces plantamos una leguminosa que le va a otorgar nitrógeno para el siguiente ciclo y después una ligera que va a poder tomar lo que quedó ahí y ya después toca ¿qué toca ahí? ¿Puede volver, por ejemplo, el trigo o tocaría un abono verde o cómo? Mira, generalmente, o sea, si tienes un espacio pequeño, a veces no te da el tiempo de hacer abonos verdes. Uh-huh. Entonces, como que tú quieres mantener tu sistema rotando todo el tiempo y se puede, siempre y cuando siempre estés integrando composta. Uh-huh. Entonces, si tú dentro de, o sea, por eso el biointensivo te ayuda a que puedes producir mucho en poco espacio. Entonces, si vas a hacer, si el espacio es muy pequeño, pues aprovecharlo en comida. Y la composta en realidad, o sea, en este caso el abono verde es como la integración de la composta. Hay quien le gusta mucho sembrar, por ejemplo, cultivos de carbono, pero no los deja madurar. Simplemente los deja que crezcan 30 centímetros, se corta y se incorpora. Entonces, digamos, ahí es donde viene el abono verde. Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que son los trigos ayudan a limpiar de hongos que no son muy buenos para muchos cultivos. Entonces, mucha gente lo usa en realidad como si fuera una pasteurización del suelo. En el caso de los hongos, no del resto de los... Hay quienes son muy atrevidos y logran hacer una pasteurización del suelo con un plástico y matan todo. Ah, eso no los queremos tanto. Exactamente. Entonces, a ver, terminemos estos principios que nos desordenamos un poco, pero parece que ya estamos cerca de ya completarlo. Básicamente nos está faltando el último, ¿Ya? pero lo voy a mencionar en orden, pero en realidad te digo, o sea, en realidad cuando estás en el huerto no hay un orden. Hoy te toca sembrar, mañana te toca hacer doble excavado y a la vez estás haciendo composta, entonces no hay como un orden de primero esto y luego lo otro, sino Claro. La idea es hacerlos todos en el espacio donde estés trabajando. Uh-huh. Y aquí les menciono que un espacio, el espacio más pequeño con el que podemos trabajar es con 1 metro cuadrado. Uh-huh. Entonces de ahí nos podemos extender hasta donde podamos en realidad, porque a veces nos vamos en la volada de hacer camas y camas y camas y después no las podemos atender. Claro. Que es parte de lo que logra suceder en algunos lugares. Entonces, como orden, tenemos preparación profunda del suelo, segundo, el uso de composta, Uh-huh. el tercero, la siembra cercana, asociación y rotación de cultivos, que fue lo que mencionamos, cultivos eficientes en carbono, cultivos eficientes en calorías, utilización de semillas de polinización abierta y el último es un sistema de cultivo integral. O sea, que Uh-huh. integremos todo. Ajá. Y que lo integremos también en nuestra vida. O sea, en realidad es una integración de todo, no es solamente que vamos a vivir solamente siendo comerciantes comprando o produciendo y vendiendo. O sea, la idea es que esto transforme tu vida en donde tú estás, que sea también tu modo de vida, que no lo conviertas en como que es algo de aquí para allá, o sea, que sea parte íntegro en tu vida. Mencionabas que idealmente uno podría obtener mucho del alimento que uno tiene con una granja biointensiva. Pregunta al Cayo. ¿Cómo le va a usted acá en los Maitenes? ¿Cuánto creen que producen más o menos de su propia alimentación? Mira, nosotros estamos llevando la mayor parte de lo que son nuestros granos, los estamos produciendo aquí. O sea, nosotros básicamente todo lo que producimos, casi nada sale de aquí. La mayor parte se queda y forma parte de nuestra dieta digamos, todos los días, ¿no? Y eso a nosotros nos genera un ahorro. Mucha gente podría decir, bueno, pero igual tienes que comprar cosas. Sí, igual tenemos que comprar cosas, pero el ahorro, si nosotros lo pusiéramos en términos de dinero, podríamos pensar que podríamos estar ahorrando un 60% de lo que normalmente podríamos estar gastando. Uh-huh. Entonces es considerable, porque eso nos ayuda para hacer otras cosas que a lo mejor no podemos, que no necesariamente son parte de lo que uno necesita para vivir, ¿no? No, y a eso le sumamos la calidad, ¿no? del alimento, porque
podrías conseguir tal vez lo mismo en peso, digamos, pero la calidad de un cultivo orgánico, ¿cierto? Con un suelo Totalmente. vivo, lleno de vitaminas, De hecho, el el sabor, salto es cuántico. No sé si claro, de hecho el sabor de la comida es totalmente diferente si te compras unos porotos digamos, del supermercado a los que tú estás consumiendo. Los tomates, hay gente que viene y que prueba los tomates que tenemos aquí y de repente dice, pero es que esto hace, cuando era niño encontraba ese sabor, ahora Ya no, ya. ya no. Me ha pasado, Entonces, me ha pasado. interesante, como dices, la calidad es como la parte más importante y eso te da también otra calidad de vida, porque igual como vibra el espacio, como vibra tu cultivo, pues también vas a vibrar tú mismo en ese aspecto, ¿no? Ujú, muy de acuerdo. Bueno, este método, como tú dices, se ha esparcido por el mundo, ¿no? Y es uno de los métodos ocupados por la gente que cultiva orgánico, ¿cierto? De los más ocupados. Sí, bueno, tenemos como el dato de que al menos en 152 países está el método. Nosotros hemos hecho como una comunidad biointensiva. A lo largo de lo que es América tenemos una comunidad biointensiva de más de 2,000 productores que están integrados en una plataforma que cultivamos biointensivo. Entonces por ahí a veces subimos fotos, nos comunicamos entre nosotros, pero también tenemos la oportunidad de tener comunicación con gente de otros continentes que están haciendo trabajo con el método. Así que por ahí está extendido y expandido el método biointensivo. Bueno, que esto sirva para seguir expandiéndolo un poco más, ¿cierto? Que la gente que no ha escuchado de él, que se entere, que busque información, porque como tú dices, basta 1 metro cuadrado para ya empezar a tener una pequeña huerta, y eso es bastante asequible, ¿no? Cuando ya uno piensa, ok, no necesito un tremendo patio o un tremendo terreno, ya 1 metro cuadrado es algo que todos podemos acceder a él, incluso en la vía pública, ¿no? Ya, o en De bancal, hecho, etcétera. de hecho en Santiago tenemos unos amigos con los que han venido a capacitarse aquí al centro de expansión. Han venido, se han llevado la técnica y lo están aplicando ahí digamos, hicieron una red de huertos ahí en el bosque y varias, bueno, no recuerdo las comunas, pero sé que son del lado sur. Ujú. Y pues bueno, ahí hay algunos que tienen el huerto en la calle. O sea, lo cercaron todo y tienen el huerto en la calle. Así nomás. Así nomás. Inspirador eso también. Sobre todo en las ciudades como Santiago, que a veces cuesta pillar un pedazo de tierra Claro, libre de cemento. sí, pues. Oye, Susana, cuéntanos por qué estás aquí en el sur de Chile, directo de México. Y aquí en Calbuco estamos en una isla de las islitas del sector de Calbuco, ¿cierto? Cuéntanos un poquito dónde estamos y por qué estás aquí. Bueno, interesante la pregunta porque yo me acuerdo que entré a una pirámide y salí aquí. No sé cómo llegué, ¿verdad? Pero Eso fue. Ahora sí entiendo. bueno, yo estoy aquí porque, bueno, me emparejé con un calbucano. Ahí está así la que cosa. llegué, dicen muchos, llegué remando con el amor por acá. Porque, bueno, estoy aquí en estas islas que son muy bellas, hermoso Chile. En realidad, el sur de Chile es lo que más me ha gustado. En realidad, como que de este punto hacia abajo es increíble, o sea, estás en otro continente, en otro planeta, no sé, es Oye, muy lindo. un poquito para arriba también, nosotros que estamos en Valdivia, increíble también. O sea, sí, hay sus orillas así como bonitas, Te vamos a tener que llevar a pero Valdivia para que se entere. tenemos que ir a encontrar esos espacios, no, pero muy bonito, en realidad yo creo que tienen un país muy diverso y eso le permite a uno como tener otra perspectiva, porque tú vives allá donde, bueno, tenemos muchos ecosistemas en México, pero digamos como que la nieve y estos paisajes así con árboles gigantes y todo, pues lo tenemos como en zonas bien limitadas, entonces a veces ir a esos lugares cuesta. Y estar aquí que todo el tiempo ves las montañas llenas de nieve, bueno, no digo el agua, ¿verdad? Que está tremendamente fría, pero bueno, ahí está. Todo tiene su balance en la vida. Todo tiene. Tenemos Sí. que pagar de alguna forma esta belleza. Sí. Entonces, bueno, estoy aquí con Guido, mi compañero, con el que iniciamos, pues bueno, los dos compartimos este proceso de
lo que es la agroecología. Formamos parte de un movimiento a nivel continental y de esa manera nos conocimos. Ujú. Y viendo que, bueno, que los dos teníamos como todo ese ímpetu que tiene la agroecología, también tiene como ciertas líneas en las que nosotros decimos, sí, yo también voy por ahí. Entonces, como que se juntan métodos, se juntan formas de pensar, formas de vida. Y Se juntan corazones. se juntan corazones. O sea, nosotros ahora somos como uno de las parejas que de lado a Icónicas, lado sí. estamos así, que nos emparejamos, ¿no? Como de lado a lado. ¿Es esta la asociación que me hablas? Sí, este es el movimiento Maela. Maela. Sí, nosotros las estrategias que compartimos, pues bueno, básicamente las tenemos aquí, que es la soberanía alimentaria como uno de los primeros puntos. Y el método nos ayuda a tener soberanía, Ujú. pero también la parte política nos ayuda a tener soberanía. Porque Sí, sin política, aunque tengamos los métodos, no podríamos tener soberanía. Trabajamos con territorio, biodiversidad y semillas, que ahí también volvemos a juntarnos con Semilla Austral, con toda la gente que trabaja la defensa de las semillas, el hecho de conservar las semillas nativas, esta parte de lo que son nuestras estrategias. Tenemos mercados locales y economía solidaria. Toda la parte de economía solidaria para nosotros es importante. Educación, comunicación, la parte de mujeres, de jóvenes, son parte de las estrategias que nosotros compartimos con 22 países. Aquí estamos integrados 22 países de América. A eso te iba a preguntar. Esto es una asociación del continente americano. Solo del continente, sí. Vale. ¿Y habla hispana o también están ahí gringos y canadienses metidos? No, algunos? digamos que de México, de Mesoamérica hacia abajo, es Bien. donde estamos. Gringos y canadienses No todavía. Bueno, no todavía. ahí inspiracionalmente John está haciendo su aporte. Claro, inspiracionalmente. Y pues bueno, en realidad es un movimiento que a nivel continental también tiene presencia a nivel mundial. O sea, generalmente se junta con otras organizaciones grandes que representan como la voz de los campesinos, de la gente del campo en eventos también ya mundiales. Entonces, en realidad no solamente estamos aquí en el continente, sino que muchos de nuestros compañeros participan a nivel internacional en debates, en reuniones, hacemos alianzas también con otras organizaciones que llevan digamos, parte de estas líneas. Y pues bueno, ahí un poco como para nosotros es importante pertenecer y participar en estos movimientos porque pues sabemos cómo ha sido la cooptación de nuestra comida. O sea, todos convergemos en el punto de que todos comemos y que hay algo maléfico en el aspecto en cómo se está llevando a cabo el día de hoy la producción y la distribución y todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces hay que entrarle ahí también. Hay que entrarle ahí, no hay cómo escapar de eso, porque Exacto. sí sabemos, ¿cierto?, que es de las principales causas del calentamiento global y bueno, y no solo eso, sino socialmente también, ¿no? Sí, de la desigualdad. principalmente la destrucción de ecosistemas, que es lo que nos lleva a tener otros digamos, lo que estamos viviendo ahora de tener esos desbalances climáticos se dan exclusivamente a que estamos acabando con los ecosistemas. Ujú. Entonces ahí es donde hay que trabajar también nosotros como seres humanos y defender esos sitios que se los están llevando por todos lados. Oye, y cuéntanos un poquito entonces sobre este centro. ¿Qué es lo que hacen acá? Aparte de, por supuesto, vivir, ¿cierto? Y recibirnos ahora, no. Pero es un centro de aprendizaje también, ¿no? Es un centro de aprendizaje, nosotros le denominamos centro de expansión agroecológica y se llama Los Maitenes porque tenemos unos maitenes aquí en la casa que son también centenarios, así muy, muy viejitos y que nos permiten tener un microclima increíble. Todo el tiempo hace frío aquí, hasta en verano hace frío. Y es bien interesante porque, digamos, cuando nosotros comenzamos este proyecto con Guido, Guido ya venía con un proceso de trabajar agricultura orgánica desde hace más de 20 años, desde que él se queda con su mamá aquí en el campo y él toma las riendas de, digamos, ahora sí que de este espacio
Y en ese momento él decide como que dejar de hacer la agricultura que venían haciendo los abuelos, los papás, que era una agricultura convencional, que al finalmente fue porque aquí en la zona, entre más agricultores tenías en la casa o en la zona consumiendo lo que son los productos químicos y todo eso, pues a ellos les va súper bien. Entonces como que aquí en la zona agarraron a muchísima gente. Y cuando Guido se queda a cargo del campo, decide como trabajar solamente de manera ecológica y orgánica. Al final también formó parte de lo que es una asociación la Asociación de Agricultores Orgánicos de los Lagos también. Y bueno, y ahí digamos que este campo tiene más de 20 años que no se le integra un agroquímico, ¿no? Entonces, ya viniendo con eso, y yo llego después con la técnica, un poquito como para ampliar, digamos, como lo que tenemos aquí. Decidimos también que, pues bueno, que igual Guido sabe muchísimo y yo quería compartir esta técnica también a la gente pero más que enseñar, en realidad, yo quería que la gente viera que lo que puede hacer este método. O sea, que lo vea, diríamos como en carne propia, ¿no? Y por eso es que nosotros decidimos instalar nuestros cultivos de manera que se hicieran con este método y que a la vez Guido y toda la gente de la zona, los campesinos, pudieran observar que lo que está pasando aquí, o sea, también es un producto de trabajo de algunos años y los resultados. Principalmente que la gente vea los resultados, yo creo que para nosotros es lo más que podemos como mostrar y enseñar. Porque lamentablemente hay mucha ignorancia o falta de ignorancia, como diría Cantinflas, en este tema por los agricultores, ¿no? Temen que si es que no ponen fertilizantes, si es que no le meten ahí los insecticidas, van a tener poca producción o de baja calidad o de tamaño reducido, etc. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que yo traía ya ese tema desde la universidad porque siempre te das con el choque de la gente que dice, no, o sea, si no produces de manera convencional no vas a tener resultados ni vas a tener, digamos, como que no vas a ser exitoso en el mundo agrícola, ¿no? Y te encuentras con ese choque. Entonces yo ya venía con la idea de que yo decía, no, es que yo tengo que demostrar que no es así, que podemos producir sin tanto químico e incluso más económico, porque ya cuando llegas a un momento de estabilidad del suelo, incluso lo que tienes que agregar o aplicar, que vienen siendo las compostas, se va disminuyendo esa cantidad. Ya nada más mantienes. Y tu costo de trabajo, en realidad, porque es donde más le mete uno trabajo, más que maquinaria, más que otro tipo de cosas, pues al final te das cuenta de cómo disminuye todo eso. Y en realidad nosotros el método aquí, por ejemplo, a Guido le ha disminuido enormemente la cantidad de tiempo que él entregaba a trabajar el área de cultivo. O sea, digamos, se disminuyó así literal a la mitad. Misma área, mitad de hecho, del trabajo. Incluso menos área. O sea, menos área, porque por el hecho de producir mucho en poco espacio, ya no necesitas grande extensión. Entonces, por ejemplo, disminuimos la cantidad de área. O sea, antes misma cantidad de producción. Pero misma cantidad de producción. O sea, menos área, misma cantidad de producción y más rendimientos. O sea, con el método logras incluso 6 veces más el rendimiento de lo normal. Y ya hemos hecho algunas tesis aquí con estudiantes que nos han seguido en el tema de la producción de ajo, que es como el cultivo principal, digamos, que tenemos, que nos permite a nosotros movilizar como otra forma de ingresos, ¿no? En el ajo, antes se podía decir que probablemente se sembraba, no sé, una media hectárea, un cuarto de hectárea, más o menos como un cuarto de hectárea, que era lo que se sembraba para hacer la misma cantidad de ajo que el día de hoy sembramos, lo hacemos en 30 camas, que serían 300 metros cuadrados. O sea, imagínate, de 2.500 metros cuadrados, reducirla a 300 metros cuadrados. Es bastante. Y imagínate el tiempo tuyo que le dedicas a esa área, el tiempo que le dedicas incluso a cosechar. O sea, antes la cosecha a Guido en una melga de 80 metros se llevaba alrededor de día y medio, porque es a mano, tratando de no dañar tanto el ajo,
tiene su técnica para que incluso tengas una buena, que no se te dañe después de la cosecha, ¿no? O sea, la post cosecha, que no tengas pérdida. Y al día de hoy, pues bueno, en nada cosechas una camita, porque el suelo está suave, no tuviste mucho problema con las malezas que se quedan ahí, por lo mismo que decíamos de la siembra cercana, permite que coseches rápidamente los cultivos. Entonces, digamos, al final es como mostrarle a quien venga aquí todos los beneficios que puedes tener al usar otro tipo de técnica, donde usas menos espacio, usas buenas compostas, mantienes un suelo vivo, estás rotando, estás consumiendo lo que tú produces, y pues bueno, en realidad es una casa escuela, lo llamamos así más como casa escuela, en la que nosotros vivimos, hacemos nuestras actividades normales, pero siempre, digamos, tenemos la huerta y tenemos el espacio para quien quiera aprender. O sea, en realidad estamos llevando cursos que pueden ser cortos, de 3 días, cortos, digamos, como lo más corto que pueden tener es un curso de 3 días, y después de ahí, bueno, se van abriendo otros espacios para personas que van haciendo digamos, hay chicos que vienen de escuelas a hacer sus prácticas, entonces por ahí tratamos como de darle seguimiento a ellos. Entonces, siempre enfocado en el mundo agrícola para que vivan la experiencia de vivir en el campo, en realidad, de vivir una vida de campesino, porque no hacemos una vida de campo, que sería como vienes de la ciudad y ya quieres vivir en el campo. O sea, no es lo mismo hacer vida de campo que hacer vida de campesino. Uh-huh. Entonces eso sí se los dejamos como muy claro, de que una vida de campesino pues tiene su dinámica, sus actividades, y pues bueno, que con eso nos quedemos siempre pensando en que nuestro objetivo final es producir nuestra comida. Entonces es como la parte. Ya después podemos darnos el espacio para hacer vida de campo en el resto de otros días, ¿no? Claro, después sale la fogata y Sí, siempre, siempre. No, de hecho, siempre tenemos como ese espacio de la fogata. Es importante también, el compartir en la once, la cena, todo eso. Se dan espacios muy lindos, sí. Oye, Susana, ya un poco terminando esta conversación, entonces, ustedes son colaboradores de la cooperativa Semilla Austral, ¿cierto? ¿Y están involucrados en la producción de semillas también? Mira, en este momento solamente mantenemos como la producción interna, la de nosotros, en realidad, para mantener lo que nos manejamos en los principios. Nuestra colaboración con Semilla Austral está siendo un poco más técnica, en realidad, como acompañando un poco más a lo que son algunos productores, también de pequeña escala, que no necesitan grande extensión para producir su propia semilla, en realidad. Uh-huh. Entonces, buscando más que nada como esa colaboración técnica, y pues tratamos como de enfocarlo en eso. La producción de semillas aquí en Chile en realidad también está muy restringida por el hecho de que tienes que estar súper organizado en el tema de registros y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, básicamente nosotros como escuela en realidad como que tratamos más de llevar esa línea técnica en la que cómo puedes producir las mejores semillas, cómo tener una buena... cómo hacer una buena colecta, cómo poder guardar de manera en que no se echen a perder, cómo seleccionar las mejores semillas, cómo irle dando paso a la planta para que en realidad ella su potencial lo dé a su mejor semilla. Entonces, más que nada en esa colaboración es en la que hemos venido trabajando en estos últimos años con Semilla Austral, y pues bueno, siempre encantados en realidad de que podamos hacer este trabajo político también, porque dentro de Semilla Austral, y tanto como nosotros con el compromiso que tenemos con Maela y el hecho de defender simplemente con el hecho de defender algo que nos heredaron nuestros abuelos, para nosotros es más que importante, porque no estamos de acuerdo en que nadie venga y le ponga su nombre y después se quede con todo esto. Para nosotros la defensa de la semilla es como uno de los puntos más importantes, y en ese punto también con Semilla Austral pues colaboramos, ¿no? En el aspecto de estar revisando lo que son generalmente así como nuevas leyes,
acompañándonos en realidad más que nada, ¿sí? Uh-huh. Porque Semilla Austral está más enfocado ahora en el tema de trabajo, de fortalecimiento de sus socios, de fortalecer la misma cooperativa, y nosotros estamos más como metidos en el mundo de la defensa de las semillas, ¿no? Entonces, nos da a nosotros el interés de poder llegar a ese punto donde en realidad aquí en Chile nos llama mucho la atención que mucha gente dejó esa lucha. Hay mucha gente que está de pie con ese tema, pero mucha gente dejó la lucha de la defensa de las semillas. Así que en ese punto, pues bueno, sabiendo que Chile tiene una de las leyes más macabras a nivel mundial en el aspecto de patentes de semillas y todo, de resguardo de semillas, la más antigua, y es la que se está exportando a casi a todos los lugares donde hay tratados de libre comercio. Ay, somos muy mal ejemplo a veces en muchas cosas, entre ellas esta, ¿no? Y ahora cuando que se firmó el TTP, aún peor. O sea, mire que ese es un tema bien interesante porque parecía que el TPP era lo peor, pero no. TPP, digo yo, TTP. El TTP, en realidad no. ¿No fue tan peor? O sea, en realidad es más peor la ley y ustedes la tienen desde el 78. Ay. O sea, es peor la ley en realidad, porque el TPP solamente venía a reafirmar lo que ya tenían ustedes, lo que ya estaba. No hay como nada nuevo. No, sí, lo que pasa es que tuvimos la ilusión de que podíamos frenar algo. De que iban a cambiar una constitución, no sé qué constitución, no sé qué estoy hablando. Bueno, sí, en realidad. Ya se me olvidó ya. Ya en esos temas Todavía no lo supero. Bueno, en fin. Susana, ha sido un placer. Muchas gracias por esta conversación, por habernos recibido aquí en su centro agroecológico, y estás invitada a visitarnos en Valdivia. Ya, y buenísimo. por supuesto también a tener otra conversación, porque bueno, tuvimos que compactar toda esta información, ¿cierto? Para que nos cupieran un capítulo, pero hay mucho que conversar sobre esta técnica que la verdad que nos da mucho, es como un regalo, ¿no? Nos da muchas posibilidades, es usable, replicable, tanto en ciudad como en el campo. Claro. Así que a la gente a que se ponga ahí, se motiven a estudiar, y bueno, los que tengan la posibilidad de venir a echarle un ojo aquí al centro y aprender aquí, tanto mejor. Claro, que vayan viendo el proceso en realidad, que vean que vean la diferencia, porque como tenemos un campo bastante grande, pues puedes ver la diferencia de dónde hemos trabajado y dónde no hemos trabajado. Entonces se logra ver bastante bien todo eso. Y pues bueno, quien quiera aprender, está el libro de John Gibbons en español y en inglés. También está en otros idiomas, ahora no recuerdo cuáles, pero bueno, al menos para los de habla hispana está disponible. Y también pueden buscar a John como su organización, que se llama Ecology Action, y entrar por cualquier lado, buscar método biointensivo o biointensivistas, todo lo que tenga que ver con la comunidad biointensivista, que es biointensivistas.ning. También ahí pueden entrar y conocer un poco más la gente que está trabajando con este método. Y acá tienen red social también, ¿cierto? En el centro. Aquí tenemos red social, estamos con el Facebook, nos van a encontrar así con el nombre completo, Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, o en el Instagram como sea.losmaitenes. Perfecto. Bueno, entonces la invitación ahí es a seguir al Centro Agroecológico, seguir a Semilla Austral en esta temporada colaborativa, y claro, ¿por qué no seguir a Permacultura Podcast en su emisor de podcast favorito o en YouTube, ahora que somos con video también? Bueno, Susana, un gusto, muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Nos despedimos del público también. Nos vemos. Y bueno, a ustedes, como siempre, les deseamos que tengan una linda semana. Esto es Permacultura Podcast.